Filosofía de la mente, por William Bechtel. 1. Presentación. El estudio de la mente ha sido, y continúa siendo, una de las preocupaciones centrales de los filósofos, que, a lo largo de la historia, han anunciado toda una hueste de tesis sustantivas sobre su naturaleza y la de la actividad mental. El surgimiento en nuestra época de lo que ha dado en llamarse ciencia cognitiva, lejos de constituir la piedra de toque para decidir entre las distintas posiciones en competición, obliga a tomar partido explícita o implícitamente respecto a ellas. Este libro presenta, de una manera clara y comprensible, para los no especialistas, las perspectivas filosóficas sobre la mente. Después de un recorrido histórico y de una consideración de las importantes relaciones entre la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente, se examina el problema de la intencionalidad y las distintas estrategias filosóficas para explicarla. A continuación, se presenta el problema mente-cuerpo, el dualismo y las distintas versiones del conductismo y del materialismo. El último capítulo está dedicado a la exposición y crítica del análisis dominante de los eventos mentales en la filosofía de la mente actual, el funcionalismo. William Bechtel. Prólogo. Como una de las diversas disciplinas que contribuyen a la ciencia cognitiva, la filosofía ofrece dos tipos de contribuciones. Por una parte, la filosofía de la ciencia proporciona una perspectiva metateórica de los propósitos de cualquier empresa científica, analizando cosas tales como las metas de la investigación científica y las estrategias empleadas para alcanzar esas metas. Por otra, la filosofía de la mente ofrece tesis sustantivas sobre la naturaleza de la mente y de la actividad mental, aunque esas tesis no son típicamente resultado de la investigación empírica, han figurado a menudo subsiguientemente en las investigaciones empíricas efectivas de la ciencia cognitiva o de sus predecesoras. Puesto que los dos papeles que desempeña la filosofía de la ciencia cognitiva son completamente distintos, se introducen en dos volúmenes separados. Este se centra en la filosofía de la mente, mientras que los problemas de filosofía de la ciencia se exploran en filosofía de la ciencia. Una panorámica para la ciencia cognitiva. La meta de este libro es proporcionar una amplia visión general de los problemas centrales de la filosofía de la mente y una introducción a la literatura profesional. Los filósofos han adoptado una gran variedad de posiciones respecto de los problemas que discuto y he intentado describir de la manera más simple posible las posiciones más prominentes. Me he propuesto también citar un amplio rango de artículos y libros filosóficos cuya consulta recomiendo al lector para desarrollar una comprensión más cabal de las distintas posiciones que han tomado los filósofos. Comienzo con un capítulo que discute la metodología de la investigación filosófica, a la vez que ofrece una visión general de las figuras más importantes de la historia de la filosofía, cuyas ideas han sido influyentes en filosofía de la mente y en ciencia cognitiva de un modo general. A continuación, en el capítulo 2, discuto varias explicaciones del lenguaje que han sido desarrolladas por filósofos analíticos durante el siglo XX. Mente y lenguaje son obviamente fenómenos estrechamente relacionados, y las perspectivas desarrolladas en los análisis del lenguaje han influido en las explicaciones filosóficas de la mente. Los análisis filosóficos del lenguaje han tenido también una influencia considerable sobre el trabajo de otras disciplinas de la ciencia cognitiva, incluyendo la lingüística y la psicología cognitiva. Muchos filósofos han considerado la intencionalidad como el rasgo distintivo de los fenómenos mentales. Los capítulos 3 y 4 están dedicados a exponer diferentes explicaciones que los filósofos han ofrecido de lo que es la intencionalidad y de cómo ha de ser considerada para distinguir la mente de otros fenómenos de la naturaleza. Algunos filósofos han considerado la intencionalidad como algo que diferencia tanto las mentes de las demás cosas de la naturaleza, que hace imposible el desarrollo de una ciencia de la mente. Las afirmaciones de tales filósofos se discuten en el capítulo 3. El capítulo 4 está dedicado a examinar cierto número de intentos por parte de otros filósofos de mostrar
cómo la intencionalidad puede surgir en el mundo natural y cómo la intencionalidad de los eventos mentales podría explicarse científicamente. Varios de esos intentos han sido directamente motivados por el trabajo reciente en ciencia cognitiva, y las respuestas apuntan a diferentes tipos de propósitos de investigación que la ciencia cognitiva ha de perseguir. Quizás el problema más ampliamente discutido en filosofía de la mente durante los últimos 3 siglos ha sido el problema mente-cuerpo. Este problema es un legado de Descartes y se han propuesto muchas respuestas para él. En los capítulos 5 y 6 examino cierto número de esas respuestas y sus implicaciones para la ciencia cognitiva. El capítulo 5 comienza con un examen de diferentes formas de dualismo, dedicando atención primaria al dualismo de sustancias. Esta posición considera las mentes como géneros de cosas totalmente diferentes de los cuerpos y por consiguiente parece rechazar para siempre la posibilidad de desarrollar explicaciones de la actividad mental usando estrategias de la ciencia natural. En este capítulo discuto también el conductismo filosófico, uno de los primeros intentos sistemáticos de rechazar el dualismo. Aunque el conductismo filosófico y el conductismo en psicología tienen diferentes aspiraciones, ambos se oponen a usar modelos de procesamiento interno para explicar la conducta y son, por tanto, antitéticos respecto de los propósitos de la ciencia cognitiva. El capítulo 6 examina cierto número de variedades de materialismo, que mantiene que los estados mentales son estados del cerebro. La teoría de la identidad como tipo se desarrolló como respuesta al trabajo en las neurociencias que sugerían una correlación entre géneros de estados mentales y tipos de estados neuronales o de estados neurales. Se proponía que tener un cierto género de estado mental era justamente estar en un estado neural particular. La teoría de la identidad como tipo es entonces completamente compatible con modelos de procesamiento interno, de cognición, pero liga estos modelos estrechamente a los de la neurociencia. Niega, por tanto, cualquier autonomía a las investigaciones de la ciencia cognitiva. El materialismo eliminativo simpatiza menos aún con la idea de una ciencia cognitiva autónoma, manteniendo que las teorías mentalistas deberían reemplazarse por teorías desarrolladas a partir de la neurociencia. Una tercera forma de materialismo, la teoría de la identidad como instancia, es la solución que se ha intentado al problema mente-cuerpo, que resulta más afín a la ciencia cognitiva. Mantiene que cada estado mental individual es también un estado del cerebro, pero niega que la taxonomía de los estados mentales corresponda a la taxonomía de los estados neurales. Así pues, permite que las explicaciones cognitivas de la conducta sean completamente independientes de las explicaciones neurales. El cognitivismo ha empleado un problema especial que le ha sido el foco de gran parte de la obra reciente en filosofía de la mente. Al desarrollar los modelos de procesamiento interno, los cognitivistas intentan caracterizar los eventos mentales en términos de su eficacia causal. Una teoría filosófica llamada funcionalismo intenta caracterizar este modo de identificar y clasificar eventos mentales. Esta teoría es el centro de atención del último capítulo. Introduzco varias versiones de funcionalismo que se han desarrollado en filosofía de la mente y discuto también cierto número de objeciones que se han planteado contra el funcionalismo. Concluyo describiendo una forma alternativa de funcionalismo desarrollada en filosofía de la biología y muestro cómo proporciona un modo potencial más fructífero de clasificar los eventos mentales. Para aquellos que no estén familiarizados previamente con la filosofía, son convenientes algunos comentarios acerca de cómo enfocar el material filosófico. Aunque suele proclamarse ampliamente que las afirmaciones filosóficas no exigen evidencia empírica, este punto de vista es cada vez menos aceptado en la actualidad. Cierto número de tesis discutidas en filosofía de la mente se desarrollaron como análisis del trabajo empírico realizado en psicología empírica y otras ciencias cognitivas. Sin embargo, continúa siendo verdad que las afirmaciones filosóficas
tienden a estar bastante apartadas de la evidencia empírica. Por tanto, en este tipo de afirmaciones tiende a haber mucho más lugar para discutir sobre sus correspondientes virtudes que en el caso de disciplinas donde la evidencia empírica está fácilmente a la mano. Al considerar los puntos de vista discutidos en este libro, el lector debe recordar el carácter controvertido y argumentativo de la investigación filosófica, más bien que aceptar o rechazar simplemente un punto de vista. El lector debe considerar los géneros posibles de argumento que la mente puede ofrecer a favor o en contra de ellos. El lector entra, por tanto, dentro del argumento mismo y no permanece como un observador pasivo. Aunque los esfuerzos acumulados de los filósofos para hacer frente a esos problemas proporcionan un recurso para cualquiera que desee abordarlos, los problemas no son la prerrogativa exclusiva de los filósofos y debe animarse a los científicos para que se ocupen de discutir los problemas mismos y alcanzar sus propias conclusiones. Agradecimientos. Mientras escribí este texto, he recibido ayuda y apoyo de gran número de personas e instituciones. En primer lugar, gracias a Larry Erlbaum por invitarme a escribir este texto. Aunque no fue un proyecto tan fácil como parecía cuando me invitó a hacerlo, he aprendido mucho de él. Debo también un agradecimiento especial a Andrew Ortony por su valioso consejo editorial y por sus comentarios. Jim Frame fue mi ayudante de investigación durante la mayor parte del tiempo en el que estuve escribiendo este texto y me proporcionó una ayuda inestimable, particularmente organizando y coordinando materiales bibliográficos. Adele Abramson, Robert Macaulay, Donald Norman, Richard Robinson y Douglas Winblad leyeron varias versiones de este texto y me ofrecieron comentarios sustanciales, por los que estoy muy agradecido. He usado versiones preliminares de este texto en mi curso de Filosofía de la Psicología en la Georgia State University, en el semestre de otoño de 1985, y estoy muy agradecido a los estudiantes de ese curso por haberme retroalimentado de modo tan útil. Finalmente, una beca de investigación de la Georgia State University proporcionó un apoyo esencial para desarrollar el texto, y así lo reconozco con mi agradecimiento.